El día de hoy vamos a estudiar un concepto muy importante dentro del análisis estructural, que es el análisis dinámico incremental. ¿Qué es un análisis dinámico incremental? El análisis dinámico incremental fue una propuesta desarrollada por Van Bátzikos y Cornell a comienzos de este milenio, por allá hacia el año 2002, en donde necesitamos dos elementos. Un primer elemento se trata de un sismo, donde este sismo tenemos aquí el tiempo y acá tenemos la aceleración, ¿cierto? Y tenemos un registro. Para este registro, nosotros vamos a tener una medida con la cual lo vamos a caracterizar en términos de su intensidad. Por ejemplo, podemos escoger el PGA como medida de intensidad del sismo. Y por otra parte, vamos a tener una estructura para la cual dispondremos de un modelo no lineal de la estructura. Entonces, vamos por un momento a pensar que este sismo que tenemos aquí, se lo vamos a aplicar a la estructura. Y al aplicarle, vamos a registrar, por ejemplo, algunas medidas de respuesta. Entonces, vamos a tener dos elementos. El primero es una medida de la intensidad del sismo. Y el segundo es una medida de la respuesta de la estructura. Entonces, para este ejemplo sencillo, vamos a escoger que la medida de intensidad del sismo es el PGA y que la medida de respuesta de la estructura es U2. Entonces, ¿qué pasaría si yo lo que voy haciendo es, por ejemplo, corro el sismo y grafico contra el tiempo U2, ¿cierto? Entonces, aquí tengo yo la respuesta de U2 en el tiempo y voy a escoger el U2 máximo. Esto fue para el sismo. Pero ¿qué pasaría también si yo este sismo comenzara a multiplicarlo por 2, por 3, por 4 y pongamos el ejemplo, yo multipliqué por 2 el sismo y grafiqué la respuesta de U2 y obtuve el U2 máximo. Entonces, al yo multiplicar por 2 el sismo, la medida de intensidad del sismo, el PGA, se va a multiplicar por 2. Entonces, una forma de representar esta información es hacer un eje, un par de ejes coordenados, donde yo voy a tener en el eje de las Y la medida de intensidad, por ejemplo, el PGA, y aquí voy a tener el PGA cuando es multiplicado por 1, el PGA cuando es multiplicado por 2, y así sucesivamente, el PGA multiplicado por 3. Y en cada uno de estos casos, yo voy a graficar el correspondiente valor del U2 máximo. Entonces yo podría obtener una figura de esta manera, donde en el eje de las X tengo el U2 máximo y en el eje de las Y tengo el valor de PGA. Al unir yo estos puntos, estoy construyendo lo que es la curva de análisis dinámico incremental para el parámetro U2. La importancia que tiene este concepto es que gracias a él podemos explorar qué le pasa a una estructura en la medida en la que el sismo se va haciendo más grande. Por ejemplo, en este caso, uno puede observar que
esta curva aproximadamente hasta aquí se mantiene lineal hasta que el terremoto está multiplicado por 2. Pero vemos que hay un incremento importante en el desplazamiento cuando lo multiplicamos por 3 y no corresponde con un comportamiento lineal extrapolado. Lo que quiere decir que en este rango empezó a observarse no linealidad. Esta es una de las muchas cosas que se puede hacer con un análisis dinámico incremental, pero lo importante es entender el concepto básico, que es permitir observar dentro de un modelo no lineal de una estructura qué ocurre en la medida en la que los sismos se van haciendo más grandes.